¿qué hacemos cuando la voluntad de Dios no nos agrada? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces cuando la voluntad de Dios no te agrada? Quiero permitirme leerle a ustedes desde el capítulo 1, verso 1 en adelante del libro de Jonás. Voy a leerlo desde la Nueva Traducción Viviente. Y dice acá la Escritura: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo eso sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron: ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar eso, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. Así, ay, ¿por qué lo hiciste?, gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron: ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Écheme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Vamos a detenernos ahí por unos minutos, ¿verdad? Y quiero que veamos algunas cosas que sucedió durante este capítulo 1. Algunas cosas que a veces suceden en tu vida, algunas cosas que a veces suceden en mi vida. Y lo primero que yo quiero resaltar hoy es que toda desobediencia a Dios tiene una etapa de aparente prosperidad. Voy a repetir esto. Toda desobediencia a Dios tiene una etapa de aparente prosperidad. Lo primero que vemos en esa historia que nos narra el Señor es que Jonás como hombre de Dios, como profeta que es de Dios, escuchó la voz de Dios. Y si hay algo que tenemos que tener bien claro en esa mañana, es que Dios habla. Dios habla. Y algunos dirán: yo tengo la señal abierta, tengo Wi-Fi conectado 24/7, pero yo no escucho a Dios hablarme. Dios te habla. Dios te habla por las escrituras, Dios te habla hasta por una canción, Dios te habla por eventos, por circunstancias. Hay múltiples maneras en las cuales Dios nos habla a nosotros, pero Dios habla. Dios habla constantemente. Dios le habló a ese hombre. Y la voz de Dios para Jonás fue: yo quiero que tú te levantes, yo quiero que tú vayas a Nínive, yo quiero que tú le prediques a ellos. Este es un pueblo perverso, pero yo quiero que ellos puedan conocerme. Yo quiero que ellos puedan arrepentirse de su maldad. Yo quiero que tú vayas a Nínive. Para contextualizar esto,
Jonás no quería ir a Nínive y le digo por qué. Nínive lo podemos encontrar en Génesis capítulo 10, no vamos a leer ese pasaje, pero Génesis capítulo 10 habla de Nínive. Nínive es de esos pueblos que fueron establecidos por Nimrod. Nimrod es uno de los descendientes de Can. Nimrod, al igual que Nínive, también estableció Babel y otras ciudades. Eran ciudades paganas, eran ciudades depravadas, eran ciudades que eran conocidas por la maldad en ellos. Los asirios habitaban este lugar. El pueblo de Israel era enemigo de ellos y no querían saber de ellos. Aquí vemos a Dios entonces diciéndole a Jonás: yo quiero que tú te levantes y a tus enemigos, a aquellos que son depravados, a aquellos que hacen las cosas que tú sabes que a mí me desagradan y que a ti te molestan, yo quiero que ahora tú vayas y le muestres mi amor, compartiéndole un mensaje de salvación. Jonás entendía, es que ellos no se merecen a Dios. Ellos no se merecen la salvación, ellos lo que se merecen es el infierno. Ellos lo que tienen que condenarse. Así que Jonás toma una decisión. Jonás toma la decisión que en lugar de ir a Nínive, como Dios le estaba diciendo, yo me voy a un lugar opuesto. Para que podamos entender lo que hizo Jonás, vamos a ver ahí en pantalla. Veamos este mapa que tenemos ahí. Ese mapa es de la antigua ciudad, ¿verdad? De Nínive. Nínive ahora, en la actualidad, Nínive está ubicado en lo que podemos llamar Irak. Donde está Irak, ahí está Nínive en la actualidad. Bien, donde dice Gat-Hefer, ahí estaba Jonás. Cuando Dios le dice a Jonás, ve a Nínive, Dios le está diciendo, yo quiero que tú transites 550 millas hacia el noroeste y predique mi salvación. Yo quiero que tú vayas 550 millas hacia el noroeste y le muestres mi amor. Pero Jonás no quería eso. Jonás entonces lo que dice, no, mira, yo lo que voy a hacer, me voy para Jope. Jope es la parte costera de donde él se encontraba. Yo me voy para Jope y el primer barco que hay, en ese me monto y me voy. Oh, qué casualidad. Había un barco que estaba preparándose para zarpar hacia Tarsis. Tarsis es hacia lo que conocemos hoy España, ¿verdad? Estamos hablando que no son 550 millas, estamos hablando que en lugar de irse a 550 millas y obedecer a Dios, él prefiere pagar con sus recursos un boleto, montarse en un barco y transitar 2.500 millas de distancia. Es curioso, cuando no queremos obedecer a Dios, no es que escatimamos recursos, no nos importa nada, lo único que queremos hacer es huir de Dios. Lo único que queremos hacer es huir de Dios. Y mira lo que dice Proverbio 14:12. Voy a leerle a ustedes ahora el libro de Proverbios, capítulo 14, verso 12. Dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Delante de los ojos de Jonás, lo correcto es que Nínive desaparezca y lo correcto es huir al lugar contrario a la voluntad de Dios. Alguien dijo una vez que cuando te quieres apartar de Dios, el diablo con gusto te va a llevar. Voy a repetir eso. Cuando te quieres apartar de Dios, el diablo con gusto te llevará. Óyeme, no hay forma. Tú dices, mira, yo no quiero, es que yo no quiero agradar a Dios, yo no quiero hacer eso. Siempre va a haber una puerta que se te va a abrir. Una persona dice, ¿a dónde es que tú vas? Ah, no, mira, yo voy para allá, ven, móntate. Y ni te voy a cobrar, ven. Y se te facilitan las cosas.
Hay un dicho popular que cuando las hormigas se quieren perder, ustedes lo saben más que yo. Señores, justamente cuando él llega a Jope, ahí está el barco. Pero no solamente estaba el barco que iba a salir a un lugar opuesto a la voluntad de Dios, sino que él cargaba con los recursos necesarios para pagar su boleto e irse opuesto a Dios. Dios nos manda a nosotros en un momento determinado, ve y pídele perdón a esa persona. Tú llamas a la persona para pedirle perdón. En ese momento la persona no tiene el celular a mano. El celular está en un lugar. Y suena 2 veces. Y cuando la persona va a tomar el celular, tú dices, bueno, para y cierra. Mira, no lo cogió, eso no era de Dios. Sí, pero si es para tú pedir prestado un dinero, tú vuelve y llama y textea. Cuando estés disponible, llámame. Tengo algo importante que decirte. Tengo que comentarte algo. Todas estas cosas hacemos, ¿verdad? Pero como es para obedecer a Dios y la persona no la conseguimos en el segundo timbre, inmediatamente entendemos que no era de Dios. Con gusto se van a cerrar puertas o se van a abrir puertas con tal de que tú y yo no obedezcamos al Señor. Pero yo quiero que entiendas esto, que toda obediencia, óyeme bien, voy a repetirte esto, toda obediencia a Dios, desobediencia a Dios, tiene una etapa de aparente prosperidad. Toda desobediencia a Dios. Hay personas que hacen cosas ilícitas y al principio le va bien. Hay otro pasaje en las Escrituras que no lo voy a poner en pantalla, pero oye lo que dice este pasaje. Dice que los bienes que se adquieren deprisa al final no son bendecidos. ¿Y sabe lo que está diciendo eso? Hay riquezas, hay negocios que son rápidos, que tú sabes que no están totalmente claros, pero... Y quizás tu esposa o tu esposo te dice, mi amor, pero tú te asegúrate, no. Y algo dentro de ti te dice, mira, no averigüe mucho, porque si tú averiguas, tú sabes que eso no está bien. Entonces tú quieres pasar porque tú no lo sabías, pero en el fondo tú sabes que hay algo raro, porque no se gana tanto tan rápido. Por eso toda desobediencia tiene una etapa de una aparente prosperidad. Una aparente prosperidad. Mateo capítulo 7, otro pasaje acá en las Escrituras, podemos ver cómo el Señor nos dice en Mateo capítulo 7, verso 13. Mira lo que dice aquí el Señor. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Es ancha. En otro lugar dice, o en otra versión habla de que la puerta de la perdición es ancha. Siempre va a ser cómodo. ¿Cuánto de los que están aquí han estado conduciendo en un momento determinado? Llegan a un lugar, tienen que estacionarse y hay un vehículo delante, un vehículo detrás. Y tú sabes que tú vas a tener que cuadrarte, y si el vehículo tuyo es grande, es peor todavía. Y tienes que estar cuadrándote mucho y que buscar la forma Y luego al frente tú ves un espacio disponible, que tú haces así y te parqueas de una vez. ¿Cuántos de nosotros no vamos a tomar ese espacio? Yo soy uno, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Porque no estamos para coger lucha. ¿Y qué si te digo que no nos fijamos que había un letrero que era prohibido estacionar? Y estacionamos ahí, wow, mira qué fácil conseguir esto acá. Y luego nos llevan el vehículo. O quizás de ese lugar que pasan más los atracadores y te pueden robar la mica, te pueden robar algo del vehículo. Pero lo vimos tan fácil, tan cómodo, que preferimos no coger lucha para estacionarnos y buscar la forma más cómoda.
No siempre lo que es cómodo, lo que es amplio, lo que es fácil necesariamente es lo que Dios quiere para tu vida. Volviendo a Jonás, aquí vemos a Jonás entonces que se embarca hacia Tarsis. Todo va bien. Yo me imagino que zarparon, el mar estaba precioso, el día quizás estaba soleado porque dice que de repente hubo un viento, ¿verdad? Es decir que en el momento que él embarcó quizás el día estaba soleado, todo pintaba de que le iba a ir de maravillas a él. Ahora yo quiero que en esta segunda etapa de esta historia tú y yo podamos entender algo. Y lo que tú y yo tenemos que entender es que nuestros pecados o errores traen consecuencias y pudieran afectar a otros. Voy a repetir esto. Nuestros pecados o errores, porque a veces no hay una intención, pero lamentablemente siempre va a traer consecuencias. Y lo lamentable de esto es que estas consecuencias pueden acarrear a otras personas. Dice acá que cuando ya él está en el barco y él está durmiendo, incluso se fue a dormir, dice que de pronto Dios levanta un fuerte viento que provoca una tempestad. Una tempestad que el barco comienza a moverse de una forma quizás violenta y todo lucía que ellos iban a perecer. Marineros expertos están atemorizados por lo que está sucediendo. Hay una crisis y ahora los expertos no saben qué hacer con esta crisis. Y todo eso porque hubo alguien que estaba dentro de la embarcación que había pecado. Había alguien dentro de la embarcación que había actuado rebeldemente y esto había provocado una consecuencia. Y esta consecuencia le estaba afectando no solamente al rebelde, sino a inocentes que estaban igualmente en la embarcación. Jonás entendía que desde ese lugar donde se encontraba, si se iba a 2.500 millas de distancia del lugar a donde Dios lo quería, quizás Dios no lo iba a ver. Quizás eso, como dicen por ahí, es como cuando cuando envían aviones a territorio enemigo a volar en territorio enemigo. Estos aviones tienen que volar a una altitud lo suficientemente baja para evadir los radares. Cuando estos aviones viajan a esa altitud, los radares no pueden ubicarlo aunque esté dentro de sus cielos. A veces tú y yo entendemos que hay subterfugios, hay movimientos que tú y yo podemos hacer, que podemos escapar del radar de Dios. Hay palabras, hay acciones, hay relaciones que tú y yo podemos involucrarnos en un momento determinado y nos autojustificamos de una forma tal que entendemos que Dios se cree en nuestros argumentos. Y es curioso porque un hombre que admiramos mucho, un hombre que amaba mucho a Dios, pero que igualmente llegó a ser rebelde a Dios en un momento determinado en su vida, llega a decir esto. Salmo 139, versos 7 al 10. Dice David: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. En pocas palabras, David dice: no hay manera, no hay lugar alguno, no hay momento alguno que yo pueda huir de tu presencia. No hay forma que yo me esconda de tus ojos. Y quiero que entendamos todo lo que estamos aquí en esta mañana. No hay manera alguna que tú y yo podamos
escondernos de Dios. No hay acción, no hay actitud. Dice en un momento determinado, un profeta de Dios llamado Samuel, y por cierto, a David, va a ungir a David como próximo rey, y se confunde y va a ungir a otra persona, y Dios lo detiene, y Dios le dice, no, ese no es el que yo he escogido. Tú y los hombres ven lo que están delante de sus ojos, mas yo veo el corazón. Tu corazón y mi corazón es visto por Dios. Las actitudes, los pensamientos más profundos, más oscuros, más protegidos que tú y yo podamos tener. Tú y yo podemos tener un mensaje encriptado con nosotros mismos y Dios lo ve. Dios lo conoce. Aún antes de estar la palabra en tu boca, ya Dios la conoce. No hay forma alguna de tú y yo huir de la presencia de Dios. Y es ahí en ese punto donde Jonás entendía que él sí podía huir. Sin embargo, Dios tiene un propósito, no solo con Jonás, sino que Dios tiene un propósito con esa tierra llamada Nínive. Y yo sé que ustedes estarán pensando que, ¿por qué una tormenta? Sé que quizás algunos estarán pensando, pero hay personas inocentes que no tienen nada que ver con esto. Y yo quiero que entendamos algo en esa mañana, tú y yo. Es que hay momentos donde Dios va a permitir circunstancias adversas. Dios va a permitir crisis en nuestras vidas para llamar nuestra atención. Yo sé que eso esa es la parte del mensaje que a nadie le gusta, ¿verdad? Todos quieren escuchar un mensaje de que todo nos va a ir bien, que toda puerta abierta, que Dios prospera, que Dios bendice, Dios sana. Pero yo quiero que entendamos eso. Hay momentos, hay sacudidas en nuestras vidas que Dios la permite para llamarnos la atención. En los próximos días va a salir en las redes un testimonio de una persona que yo amo mucho. No puedo decir quién es, porque fuera de su familia y de su pastor, absolutamente nadie sabe el proceso por el cual atravesó. Y la razón por la cual yo lo manejo es porque él me llamó, dijo, yo quiero desayunar contigo, quiero hablar contigo, quiero comentarte algo. Y cuando nos reunimos a hablar, dijo, mira, esto es un acuerdo, no te sientas mal porque tú no manejaste todo este proceso que yo te voy a describir hoy, pero fue un acuerdo que esto, entendíamos de parte del Señor que esto teníamos que manejarlo a puerta cerrada, mi familia y yo. Y solamente lo sabe mi pastor, porque él nos apoyó y él fue parte del proceso en todo esto. Y cuando él me comenzó a dar detalle de todo lo que fue el 2024 para su vida, yo no sé si mis lágrimas o lo que pasó conmigo en ese momento, yo escuchándolo, era por yo no haber sido parte en acompañarle o por agradecimiento de lo que Dios hizo con él y con su familia. Pero es curioso porque al final de todo esto él me dijo algo y yo pude entender. Tuve que ajustar esto, tuve que ajustar esto, tuve que hacer aquello y aquello. Y cómo Dios permitió, no, Dios no manda enfermedad, Dios no manda quiebra financiera, pero hay circunstancias, hay crisis en nuestras vidas que son permitidas por Dios para un llamado de atención, para que, hey, enfócate, ¿qué vas a hacer? Si sigues por ahí te vas a matar. Si sigues por ahí lo vas a perder todo. Si sigues por ahí vas a perder tu riqueza o vas a perder tu familia, vas a perder tu salud. Detente. Hay cosas que Dios va a permitir en tu vida o en mi vida. Dios permitió esta tormenta que se levantó en medio de este trayecto en la vida de Jonás. Porque de alguna manera, tenía que captar la atención de Jonás. Jonás estaba durmiendo. Y yo quiero
volviendo a este punto, ¿verdad? Dice que nuestros pecados o errores traen consecuencias y pudieran afectar a otros. Los marineros estaban atemorizados, estaban asustados. Ellos no sabían lo que estaba sucediendo. Dice que ellos estaban orando a sus dioses. Eran personas paganas, creían en diferentes dioses. Yo me imagino que habían del dios de la lluvia, el dios del sol, infinidad de dioses. Y ellos no sabían lo que estaba pasando y eran daños colaterales. Y yo quiero hablarle a algunos hombres acá y a algunas mujeres aquí. Hay errores, hay faltas que tú y yo cometemos, que nuestra pareja o nuestros hijos se convierten en daño colateral y arrastramos la vida de ellos a una desgracia, a una ruina, todo porque fuimos obstinados y desobedientes a la voz de Dios. No permitamos que nuestras actitudes o nuestras acciones no solamente nos afecte a nosotros la consecuencia, sino también que afecta a personas que amamos. Conozco familias enteras que han quebrado emocional, espiritual y financieramente porque la cabeza, como dicen por ahí, se le metió un canal de afuera y se alocó. Se perdió todo. Se perdió el hogar, se perdió la finanza, se perdió todo. Todo, absolutamente todo. Porque no hubo dominio propio sobre las hormonas, y ustedes saben a qué me refiero, porque no hubo cosas y aquí vemos los marineros en esto. Pero es interesante porque cuando ellos comienzan a orar a sus dioses y no ven resultados, dice que el capitán ve a Jonás durmiendo y dice: óyeme, sinvergüenza, ¿qué tú haces durmiendo? Todavía no saben que Jonás es el culpable. Dice: despiértate y ora también al Dios tuyo. Yo sé que tú tienes un Dios diferente. ¿Quién tú eres? ¿De qué nacionalidad tú eres? Dime. Porque a todo esto sabemos que tú eres pasajero, pero no sabemos quién tú eres. Cuando este tipo le dice: yo soy hebreo, y al Dios que yo le creo, al Dios que yo le sirvo, es el Dios que precisamente creó los cielos y la tierra. Es el Dios a quien los mares se sujetan. Dice que ellos, cuando escucharon que el Dios que servía a Jonás era el Dios único y verdadero, se atemorizaron. Punto. Pausa. Paréntesis, mejor dicho. ¿Recuerdan cuando los espías van a Jericó? Dice que Rahab le dice a los espías: el pueblo entero ha escuchado los testimonios del Dios de ustedes y estamos atemorizados. Porque hay personas que no sirven a Dios, que no quieren nada con Dios, pero reconocen quién es Dios. Estos hombres, cuando supieron que Jonás servía a ese Dios, se atemorizaron y dijeron: pero dime entonces, ¿qué tú has hecho, muchacho? Y dice que Jonás le dijo: miren, mala mía, fui rebelde y yo estoy huyendo a mi llamado. Y quizás hay personas aquí que están huyendo de su llamado en Dios. Tu llamado no necesariamente tiene que ver con una plataforma, no tiene que ver con algo grande. A veces tu llamado tiene que ver exclusivamente con tu familia, o tu llamado tiene que ver con el lugar donde Dios te ha establecido. Pero estás huyendo a tu llamado, porque tu llamado no encaja con tus deseos. Y ellos le preguntan a Jonás: ¿qué hacemos? Ok, ya sabemos lo que está haciendo tu Dios y sabemos lo que tú hiciste. ¿Qué podemos hacer para resolver este tema? Y Jonás dice: tírenme al mar. Si ustedes me tiran al agua, se resuelve. Muerto el perro. Ustedes eso lo saben todo, ¿eh? Pero ellos no querían tirar a Jonás. Y dice que ellos trataron de avanzar un poco más, pero era imposible. Y tuvieron que lanzarlo. Y cuando lanzan a Jonás al agua, dice que hubo calma. Y esto produjo un gran temor en ellos, un temor reverente en ellos. Y dice que ellos creyeron al Dios de Jonás.
Ojo, no hay registro de que esta tripulación se haya convertido al Señor. Pero sí dice que ellos creyeron al Dios de Jonás. Lamentablemente, en ese punto, tú y yo tenemos que detenernos. Porque a veces tú y yo somos Jonás, pero a veces somos los marineros. Y a veces queremos persistir en tener una relación o una persona en nuestro entorno de negocio, en nuestro entorno relacional y todo eso. Y no nos damos cuenta que lo que esa persona carga y acarrea nos está afectando. Es más, la Escritura habla de que no podemos unirnos en yugo desigual. Y yo sé que los religiosos inmediatamente dicen, eso significa que tú no te puedes casar con un inconverso, no puedes unirte en yugo desigual. Es más que eso. Es más que eso. Es más, la Escritura nos dice a nosotros que aún hay personas que se hacen llamar hijos e hijas de Dios. Y si practican ciertas cosas con los tales, ni aún te sientas a comer. Es más, te voy a decir algo. Hay personas que pueden ser súper depravadas y yo no tengo problema con sentarme con ellos a comer. Porque entiendo que yo de alguna manera tengo que ser luz en medio de ellos y quizás es una oportunidad para yo traerlo a los pies del Señor. Pero hay personas que se hacen llamar creyentes, se hacen llamar hijos e hijas de Dios, pero sus obras sí son depravadas. Con esos ni aún debo sentarme. Es lo que dice el Señor. Son de las personas que, como estos marineros hicieron con Jonás, tenemos que lanzarla del barco de nuestras vidas. Es fuerte. Javier, que tú no te imaginas que si yo corto mi sociedad con él o con ella, yo voy a dejar de percibir tanto. Entonces, ¿tú prefieres percibir 10 en desobediencia en lugar de 6 en obediencia? Recuerda que los 10 en desobediencia al final se van a convertir en 0. Los 6 en obediencia, el que es fiel en lo poco es puesto en lo mucho. Volvamos a Jonás. Y cuando volvemos a Jonás nos damos cuenta en los siguientes versos que él es lanzado al mar. Es lanzado al mar, hay quietud y en medio de esa quietud mira lo que sucede. Ya estamos terminando prácticamente. Mira lo que dice aquí. Verso 16, verso 15. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido. Y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Lo primero que hemos visto en esa mañana es que toda desobediencia a Dios tiene una etapa de aparente prosperidad. Lo segundo que vemos hoy es que nuestros pecados o errores traen consecuencias y pudieran afectar a otros. Pero esta historia del capítulo 1 termina enseñándonos algo. Y es que la disciplina de Dios siempre vendrá acompañada de una manifestación de su gracia. La disciplina del Señor siempre viene acompañada de su gracia. Hebreos capítulo 12, versos 5 y 6 nos habla que el Padre al Hijo que ama disciplina. Y
Y para muchos la disciplina no es motivo de alegría, no es motivo de gozo, pero es porque te ama. Es porque te ama. Tú amas a tu hijo y cuando tú ves a tu hijo haciendo algo incorrecto y tú sabes que si tu hijo persiste en eso incorrecto, su vida va a ser un desastre, su adolescencia, su juventud y quizás ni llegue a ser adulto por el ritmo que está llevando de vida. Tú como padre, como madre, ¿qué tú haces? Tú lo disciplinas. Antes de que se te vaya de las manos, tú lo disciplinas porque tú le amas. Tú no te sientas con los brazos cruzados y decir, mira, esta hija mía, ella tiene apenas 11 años, pero yo sé que esa muchacha no va a servir. Mira por dónde, mira la actitud que tiene, tú verás cuando sea grande. Yo me reí ayer por una noticia que salió en los periódicos a nivel internacional de Donald Trump, no sé quiénes la vieron. Dice Donald Trump que él no va a quitarle la visa a Harry, porque cuando tuvo la visa él mintió con el tema del consumo de sustancia ilícita. Dice, yo no le voy a quitar la visa a él porque suficiente problema tiene con esa esposa insoportable. Hablando de Meghan. Yo, óyeme, ¿qué presidente se gasta ahora de Estados Unidos, verdad? Tremendo. Miren, tú a un hijo cuando le amas, tú no dejas de que se tire y que se dé, que se rompa el brazo, lo que sea, para que sepa lo duro que está el piso. No, tú procura evitar la caída. Y si tiene que darle una pela, si tiene que ponerle ciertas provisiones, quitarle ciertos privilegios para que no lo haga, tú lo vas a hacer porque tú le amas. Todo esto que aconteció a Jonás es porque Dios amaba a Jonás y porque Dios amaba a Nínive. A pesar de ser un pueblo depravado y rebelde. Quiero que me acompañe al libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 31 al 33. Libro de Lamentaciones, capítulo 3. ¿Estamos ahí? Pueden verlo en pantalla también. Lamentaciones. Capítulo 3, verso 31 al 33 dice, pues el Señor no abandona a nadie para siempre. 32. Aunque trae dolor, también muestra compasión, debido a la grandeza de su amor inagotable. Pues Él no se complace en herir a la gente o en causarles dolor. Ese mismo Dios que disciplina. Es decir, cuando tú le das una pela a tu muchacho, a tu niño, a tu niña, tú no te gozas de eso, ¿verdad? De verlo llorar y de brincar y tú, coge ahí. Te se está riendo, ¿verdad? Óyeme, si tú eres así, tú estás loco. Dios no se complace con eso. Pero tiene que hacerlo. Tiene que en momento determinado permitir circunstancias adversas en tu vida para llamar tu atención, para poder encauzar tu vida. Pero siempre su misericordia será manifestada. No vamos a inventar de que era una ballena, que esto, dice que es un gran pez. Algunos estarán pensando, sí, pero los jugos gástricos pudieron haber matado a Jonás y todo esto. Oye, me estamos hablando de que el creador de los cielos y la tierra no tiene el poder para, con su propósito, encapsular a Jonás. Sabemos que en un gran pez puede tener dentro de su vientre objetos, porque se ha descubierto eso, ¿verdad? Ballenas y cosas así que han ido a la orilla, cuando la abren hay objetos más grandes que un ser humano. Puede hacerlo. Yo no sé cómo, pero algo yo sé. Que Dios preservó a Jonás
durante 3 días y 3 noches para que se cumpliese su propósito en la vida de él, en la vida de Nínive, a pesar de su rebeldía. Y todo esto porque, si ustedes dirán, pero si Dios lo iba a salvar, ¿por qué Dios permitió esto? Es que si no experimentamos consecuencias de nuestras acciones, vamos a repetirlas. Se van a convertir en un patrón. Y hasta cierto punto vamos a entender que Dios nos apoya. Por eso ustedes se dan cuenta que hay hombres y mujeres de fe que tienen vida paralela y como que aparentemente nada pasa. Hasta que ¡pum! Viene el escándalo. Y ustedes se quedan así. No, lo que sucede es que hay un periodo de gracia que Dios permite y que Dios trata con esa persona y que Dios de alguna manera u otra le habla a esa persona para que esa persona se arrepienta de lo que está haciendo. Si esa persona no se arrepiente, si esa persona no vuelve al Señor, entonces el Dios permite que todo salga a relucir y que la vergüenza misma destruya la vida y el ministerio de esa persona. Porque si no, Dios estará validando lo incorrecto. Y lo que pasa con esas personas, con esos hombres y esas mujeres que tienen esa vida paralela, es que como ellos ven que no hay juicio todavía, ellos entienden que están apoyados por Dios. Predican, oran, ven que Dios lo usa y va. Y después hacen sus diabluras. Y todo le va bien hasta un día. Hasta un día que, como decimos por ahí, le quita la alfombra. Dios siempre manifestará una vía para mostrar gracia y misericordia para redención nuestra. Hemos visto hoy como un hombre llamado Jonás, que ama a Dios, que servía a Dios, que ama a su pueblo, simplemente porque no encajaba su voluntad con la de Dios, le fue rebelde. Por eso cuando estábamos buscando un título para este mensaje dentro de la serie es huyendo de Dios, pero yo decía, ¿qué título podemos buscar al capítulo 1? El título que le pusimos fue Cuando el plan de Dios no se ajusta al mío. Cuando el plan de Dios no se ajusta al mío. La pregunta que tengo que hacerte ahora es, ¿qué Dios está pidiendo de ti hoy? ¿Qué Dios está pidiendo de ti hoy? Quizás tiene que ver con tu llamado, quizás tiene que ver con tu familia, tiene que ver con tu matrimonio, tiene que ver con tus finanzas, tiene que ver con los negocios, con la manera en que te relacionas. ¿Qué Dios está pidiendo de ti? ¿Qué cambios Dios está pidiendo de ti en tu vida? Es la voz de Dios. El verso 1 dice, y Dios habló a Jonás y le dijo. ¿Qué Dios está diciendo? ¿Qué cuentas tienes que arreglar? ¿Qué cosas tienes que ordenar? Si te voy a dejar alguna tarea para ti, para mí, durante el día de hoy y el resto de esta semana, es lo que yo llamaría un plan de acción. Y el plan de acción que yo te invito a que tú y yo podamos tener es: rindámonos al plan de Dios. Aunque no lo entendamos, aunque no nos agrade, rindámonos al plan de Dios y confiemos en la plenitud que resultará de dicha acción.
nos rendimos a Él, va a venir una plenitud a tu vida y a mi vida como consecuencia de esa acción. Hoy es un buen día para dejar de huir de Dios. Hoy es un buen día para decirle a Él: yo soy. Yo soy. Padre, te damos gracias en ese momento. Gracias por